Fíjense eh, la imagen, ¿no? Esa persona que indudablemente se siente que va a ser atacada. Y bueno, se defendió como pudo, con unas cajas que tendría, con un palo que encontró. Y vos dirías, ¿no? Qué tonto, ¿de qué se está defendiendo? O dimos atacados y de alguna forma empezamos a generar una estrategia de defensa. Y la intención del taller de hoy es entender por qué, desde dónde lo hacemos y qué es lo que genera en nuestra vida. Como decía Inés, vos llevalo a tu posibilidad, ¿no? A tu posibilidad de entendimiento, a tu posibilidad de la vida. Y a partir de ahí, en el momento que abramos el micrófono y que podamos hacer preguntas, sería muy bueno que las comentes. Aunque a vos te parezcan que no son importantes, es muy importante que te puedas expresar a lo último del taller. La ilusión de defendernos. Empezamos. Disculpen los que siempre nos van siguiendo con estos talleres, pero nosotros siempre empezamos por acá, porque es nuestra manera de mirar, ¿no? Y decimos que estamos formados por diferentes cuerpos, y el cuerpo físico, que es uno de los que tenemos, es el que vemos en el espejo, es el que generalmente reconocemos, es el que muchos disgustos nos trae muchas veces, es al que le echamos la culpa de muchos de nuestros fracasos o de nuestros éxitos, pero no es el único. También tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, que como siempre decimos, el cuerpo espiritual no es una religión. Vos podés tratar de conectarte a través de la religión con tu espiritualidad, pero no es la única manera. La espiritualidad es la capacidad de tratar de entender la vida para que luego pueda entender mi vida. ¿De qué se trata la vida para luego entender mi vida? Podríamos decir que los tres primeros, el físico, el emocional y el mental, tienen fecha de caducidad. Y ese cuerpo espiritual que nosotros traemos y que se hace carne con nosotros, se encarna en este cuerpo, es el que luego sigue. Cuando este cuerpo ya cumplió su función, cuando llegó a la fecha de vencimiento, digamos, no desaparezco. Esta dimensión espiritual sigue, y esta es lo que decimos que es eterno. Para hacerlo más fácil, decimos que el cuerpo físico, emocional y mental es el auto, y el eterno debería ser el conductor. Es como cuando te vas de viaje y podés alquilar un auto. Vos llegás en avión, en colectivo, en lo que sea, te bajás, alquilás el auto, te vas a hacer los paseos que hayas definido y después devolvés el auto. Pero vos no es que te quedás, vos te tomás el avión o el colectivo o el tren de vuelta y te volvés. Y luego habrá otros viajes, pero lo importante de este concepto es decir, yo tengo una parte de mí que es eterna, yo tengo una parte de mí que viene a experimentar, y para esa experimentación requiere el auto, requiere el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Esto es la forma en que nosotros miramos estos temas, y los talleres los explicamos desde acá, por eso los decimos. No tiene que ser algo que vos aceptes, que si no te vas al infierno, si no te caerá todos los rayos del cielo. No es así. Esta es la manera en que nosotros vemos la realidad que vivimos. Entonces, desde acá decimos que a través de nuestra mente
y de nuestro corazón, o sea, de esa parte del auto y de la acción que esa parte, ese mente y ese corazón genera, esa acción es a través del cuerpo, generamos todo lo que llega a mi vida. Todo lo que llega a mi vida, las cosas hermosas que llegan a mi vida, las cosas no tan hermosas que llegan a mi vida, lo que deseo que llegue a mi vida y lo que no deseo que esté en mi vida, lo estoy generando yo a través de mi mente, de mi corazón y de mi acción. Entonces, si esta parte del cuerpo se conecta con el conductor, con esta conciencia universal, con este cuerpo espiritual, va a tener un comportamiento. Si se conecta con el ego, va a tener otro comportamiento. O sea, si se desconecta de eso que es y dice, no, mira, yo soy solamente 3 cuerpos, es lo que puedo ver, lo que puedo sentir y lo que puedo pensar. Y entonces la mente le va a empezar a preguntar al ego, le va a decir, che, ¿y entonces de qué se trata la vida? Y la mente no está preparada para eso. Entonces ahí es donde cuando empiezo a manipular, cuando empiezo a controlar, cuando empiezo a rechazar, cuando empiezo a juzgar, cuando empiezo a sacar cosas de mi vida, y en cuando empiezo a utilizar la cajita de creencias que todos tenemos y todos hemos heredado. Entonces dentro de esa cajita de creencias nos dicen verdades, o lo que nosotros suponemos que son verdades, básicas para nosotros, que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y además de eso nos dicen cosas que nosotros no entendemos por ahí o las entendemos cuando trabajamos un poco, que es no soy suficiente, entonces tengo que defenderme. El mundo me ataca y como yo no tengo los elementos necesarios, me tengo que defender. Lo importante es lo que tengo. Entonces, tengo que acceder a cosas de afuera, porque eso es lo que me genera entidad. Eso es lo que me da entidad a mí. Entonces, busco mi ser en lo material, en las cosas que tengo. Siempre busco dar algo para obtener algo, porque la mente no quiere perder y lo que siente es que pierde si da algo sin tener nada a cambio. Y todo es a través del esfuerzo. Si vos no te esforzás, no vas a lograr, porque tenés que empezar a generar obligaciones, empezar a cumplir cosas para afuera. Y otra particularidad es que siempre estás habitando el pasado y el futuro. Esa es la mente. La mente no sabe hacer otra cosa. ¿Es mala la mente? No, es perfecta, es un diseño perfecto, tiene muchas aplicaciones. La ciencia, con todo lo que estudia la mente, todavía sigue encontrando nuevas funcionalidades y un montón de cosas que todavía no sabe para qué sirven. Pero así todo, la mente, para lo que no está preparada, ¿vieron como los remedios, la contraindicación y dice, esto no sirve para esto? Bueno, la mente no sirve para entender la vida. Y tampoco sirve para entender mi vida, que forma parte de la vida. Para eso tengo otra parte, que es esta dimensión espiritual que quizás de chiquito aprendí a conectarme a través de determinadas liturgias, determinados ritos, y cuando seguía esas liturgias, esos ritos, no siempre me podía conectar con esta conciencia universal, con este cuerpo espiritual, porque esos ritos, esos mandatos, me hacían trabajar desde la mente. Y entonces estaba más preocupado en cumplir que en descubrir. Estaba más preocupado en cumplir que realmente en vivir eso que soy. Pero tengo dos posibilidades. Una es desconectarme de la conciencia universal, entonces mi mente ego empieza a trabajar en la sintonía que les acabo de decir. Pero tengo otra posibilidad que es conectarme con la conciencia universal. Y ahí es donde aparece el amor, ahí es donde aparece la magia. No el amor como el sentimiento te amo, sino el amor como esa energía creativa del universo.
estamos rodeados de amor. ¿Mm? Eso que llamamos magia, porque no entendemos cómo se hace, cómo viene, cómo se forma, pero que está, podemos identificar la belleza, vivir en la alegría y empezar a entender la vida, a vivir la sabiduría, que no es tener más información, sino poder aplicar eso en mi vida. Y cuando yo me conecto desde el sal, algo que no aparece es el miedo. Porque el amor sería como la luz, el miedo como la sombra, y la luz ilumina el miedo. Y entonces se desvanece. Pero cuando no estoy conectado con eso, aparece el siempre en mi vida. Y es la que, entre otras cosas, me está diciendo de que me defienda, de que estoy en peligro. Justamente el tema que vamos a ver hoy es esta defensa. ¿En qué consiste? ¿Cómo la hago? ¿Y qué inconvenientes trae? Por eso, cuando la vida siempre nos propone cambiar, algunas cosas son sin que nosotros querramos que cambien, pero cambian. Alguien de pronto viene a mi vida, o alguien de pronto se va de mi vida, una posición que yo creía sólida de pronto se desvanece, tenía todo el mundo armado y de pronto viene un virus y cambia todas las reglas del juego. Cuando la vida me propone cambio, y el cambio forma parte de la vida, por lo tanto siempre está, aparece una emoción que, como todas las emociones primarias, lo que trata es de protegerme. Entonces aparece esa emoción de miedo que me dice, estás en peligro. ¿Y eso está mal? No, está bien, porque de alguna forma me impide, el miedo me invita a prepararme, me invita a hacer una serie de cosas. Pero cuando el miedo se convierte en parte de mi vida y todo cambio yo lo veo como un peligro, todo cambio lo veo como una situación que me va a vulnerar porque estoy desconectado de lo que soy y conectado con la mente. Entonces voy a esa cajita de creencias que me dice que algo malo me va a pasar y yo sufro. Bueno, ese miedo o ese temor que está en nuestros pensamientos, entonces el cuerpo mental tiene pensamientos de miedo, el cuerpo emocional despierta la sensación de miedo y mi cuerpo físico descarga todas esas creencias. Y ahí vienen las enfermedades, ahí vienen los malestares, ahí viene el envejecimiento prematuro, ahí vienen un montón de cosas que nos pasan a diario. Entonces, esos miedos, hay un miedo que es biológico y que nos invitó y nos permitió ir creciendo a lo largo de los años. Pero hay otros miedos que están conectados con las herencias que yo recibí, de acuerdo a las familias que tuve, así como heredo ojos, heredo piel, también heredo creencias. Y esas creencias muchas veces están tenidas de miedo. Después vamos a ver algunos ejemplos. Los que creamos en tiempo real, si yo estoy todo el día viendo noticieros que me dan las estadísticas de los que se murieron, no los que se enfermaron y se curaron, de eso nadie sabe nada, pero de los que se murieron tenemos una estadística que los medios nos hablan y nos dicen que están bien, y entonces nos dicen que crecen o que no, y que hay menos internados en terapia. Y entonces cuando nos alimentamos de eso, nos estamos alimentando de la posibilidad de ser el próximo que está en terapia. Y si bien yo estoy sano, estoy perfecto, tengo una vida bárbara, vivo o empiezo a vivir como que mañana entro a terapia. Esa emocionalidad. Y no importa que yo esté comiéndome un bife con papas fritas en mi casa, lo que importa es la emocionalidad con que hago eso. Y eso de a poquito va haciendo que mi vida se vaya nublando.
Y el otro miedo, que es muy frecuente, y yo les diría que mucho más frecuente de lo que pensamos, es el miedo a conectarme con mi verdadera coherencia, conectarme con la luz que yo soy, conectarme con el significado de la vida. A mí me gusta explicar que si vos abrís una licuadora y podés identificar que hay una lógica en el armado de esa licuadora y que este cable va acá y que hace esto, y si averiguás un poco más vas a empezar a ver las piezas y vas a ver que hay un diseño. Si hay un diseño, quiere decir que hay un diseñador. Si hay un diseñador, quiere decir que eso tenía un propósito. Y lo mismo nos pasa con la vida. Si un día perdete un rato de la noche y ponete a ver las estrellas y decís, ¿quién armó esto? ¿Cómo se organizó esto? ¿Cómo se generó esto? ¿Qué se fue el Big Bang? Pero del Big Bang salió esto, este cuerpo humano, del Big Bang salió esta organización de la naturaleza, del Big Bang nació esto de los ciclos de la vida. Y de a poco te vas a ir dando cuenta que hay un diseño. Y yo creo que cada uno de ustedes sabe de que hay un diseño de la vida. Lo que no terminamos de hacer consciente muchas veces es que hay un diseñador. Y si hay un diseñador, quiere decir que mi vida tiene un propósito. Mi vida no está generada porque sí. Mi vida, la tuya, la de todos, tiene un propósito. Y muchas veces no lo encontramos. Muchas veces nos asusta pensar en eso. Muchas veces, como estamos tan conectados ante lo poco que somos, nos cuesta mucho pensar que yo tengo un propósito en esta vida y que para eso la estoy teniendo y que para eso estoy donde estoy y para eso tuve las experiencias que tuve. Y me importa poco que tengas 20 años o 80, es la capacidad de poder ir teniendo sabiduría. Cuando nos asustamos porque estoy desconectado del universo, de Dios, no sé cómo vos lo quieras llamar, la inteligencia amorosa, es lo mismo. Cuando nos asustamos, nos vamos a esconder. ¿Y cómo nos escondemos? Poniéndonos armaduras. Por supuesto que no es como la foto, pues si no así sería fácil. Ese hombre se pone frente al espejo y dice, uy, tengo puesto la armadura. Pero nosotros llevamos muchas armaduras y no nos damos cuenta. Y entonces, de pronto, como no queremos pensar, generamos muchas ocupaciones. O porque me pagan por muchos trabajos o lo que sea, o porque tengo que cuidar a hijos, a nietos o lo que sea. Pero la cuestión es que tener muchas ocupaciones para que no me conecten con ese miedo que interiormente siento. Esa sed que interiormente siento, que yo siento que muchas veces es miedo, pero es sed. Hay algo más y yo la estoy tapando con otras cosas. Otra armadura que usamos es el apego a las cosas externas. Y entonces, todo nuestro bienestar, toda nuestra característica de estar bien en la vida, de disfrutar la vida, está asociado a cosas externas, a lo que tengo. Entonces vivo en una constante necesidad. Y obviamente eso me trae miedo. Suponete que vos tenías un restaurante y te agarró el COVID y estabas con esta armadura de que necesitabas cosas externas. Obviamente has tenido una crisis de aquellas. Pero si no tenías un restaurante, seguramente tenías otra actividad y a todos nos pegó esto. Y cuando yo siento de que mi bienestar, mi felicidad, mi ser depende de lo que consiga externamente, y eso que consigo externamente
por algo que yo no busqué, sino que sucedió, se ve en peligro, empiezan las crisis, que son las que nos dan oportunidad de ver la armadura que tenemos. O tengo pensamientos de ser atacado y la necesidad de defenderme. Entonces estoy constantemente en situación de sospecha, en situación de defensa. Y ustedes verán, se darán cuenta que eso es mucho estrés, ¿no? O me vivo anestesiando consumiendo cosas, lo que quieran. Alcohol, drogas, compras, sexo, televisión, lo que sea. Pero para tapar eso que siento, que no quiero entender por qué siento. O a veces de medicamentos. Entonces yo voy al médico y le digo, estoy deprimido, doctor, bueno, tome el azul y tome la amarilla. Y entonces vivo tomando la azul y la amarilla. Me duermo, me anestesio. O me quejo, protesto, critico, me enojo y estoy siempre en esa situación de víctima. Yo no soy culpable, Señor, el culpable es Él. Y estoy viviendo mi vida desde ese lugar, que de alguna forma también es una forma de defensa. Bueno, entonces la propuesta es, en este taller, dada esta introducción, es entender cuando chocamos el barco. Esto es figurativo, obviamente, pero ahora lo vamos a explicar. Entender cuando nos defendemos, quién se está defendiendo y por qué. Y por último, entender cuál es el significado espiritual del conductor de estar tan agarrado desde el miedo. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar de ver en el ratito que nos queda de taller. Cuando en la vida chocamos el barco, miren la foto, ¿no? Alta mar, si hay avenida más ancha será esa, pero así mismo chocamos. En la vida nos pasa similar, ¿no? Estamos con un montón de creencias, pautas, las cosas tienen que ser así, este no se puede ir, yo me tengo que morir antes, este trabajo tiene que durarme hasta acá, esta persona tiene que estar hasta que se muera, qué sé yo. Tenemos un montón de ideas y pautas que generan nosotros emociones y estados de ánimo, obviamente cuando esas ideas, pautas y creencias no se cumplen, ¿no? Cuando formateamos nuestra vida a través de esas creencias, empezamos y la vida empieza a tener otro comportamiento distinto al que nosotros pensamos que tiene que tener, es donde empiezan a sonarnos todas las alarmas. Y empezamos a generar maniobras para evitar chocar. ¿Con qué? Con la realidad. Entonces, todas nuestras certezas, creencias y pautas se nos vienen abajo. La vida tiene que estar ordenada, o esta vida que estoy viviendo está ordenada. Y de pronto, ¡zas!, viene el COVID. O este se va, o este viene, o pierdo esto, o pierdo lo otro. No importa lo que sea. Entonces, toda esa multitud de certezas, de creencias y de pautas que están en nuestra cajita, esa que les expliqué antes, se nos vienen abajo y entramos en lo que algunos llaman la noche oscura del alma. Realmente entramos en una crisis profunda. Porque todo lo que era nuestra vida, de pronto se viene abajo. Y seguramente ustedes lo experimentaron. Y quizás más de una vez. Entonces, ¿qué es lo que yo les pediría primero para ir bajando? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes que están participando del taller lo puedan llevar a su realidad, ¿no? Entonces, les pido que escriban esto. No lo van a tener que compartir, si no quieren. Nadie les va a obligar a mostrar nada. Pero ustedes escríbanlo. Hagan 4 columnas. Primero vamos a hablar de las primeras 2 y después de las segundas 2. Y solamente vamos a llenar 3 cosas. Las situaciones que la vida me presenta y siento que no puedo resolver hoy. ¿Qué situaciones te está presentando la vida y sentís que no podés resolver?
1, 2, 3, la falta de trabajo, yo qué sé, que mi hija se va, que no me necesitan, qué sé yo, lo que vos digas. Voy a traer ideas del taller anterior. Alguno decía la crisis económica, o sea, no poder mantener mi estilo de vida. Bueno, ¿qué situaciones que la vida me presenta y siento que no puedo resolver? Esas son lo primero, 3. Al lado, otra columna. ¿Qué creencias tengo que no se están cumpliendo? Por ejemplo, si yo había puesto en las situaciones no poder mantener mi estatus de vida, ¿no? ¿Qué creencia hay atrás de eso? ¿Qué me pasa con mi estatus de vida? ¿Qué significa para mí? ¿Qué me da ese estatus de vida? ¿Qué me dice a mí? ¿Que soy exitoso? ¿De qué me habla ese estatus de vida? ¿Sí? Eso quiere decir qué creencias tengo que no se están cumpliendo. Espero que se entienda, si no, levantan la mano, hacen algo, Inés se va a dar cuenta. Yo no los veo, pero Inés sí. Les doy 30 segundos para que completen eso. Traten de hacerlo, van a ver que es importante. Entonces, una amenaza o una oportunidad. Y eso es, se dan cuenta cómo empiezo a defenderme y cómo empiezo a generar la armadura. Veo la amenaza y hay algo, algún comportamiento, alguna acción que genero que me empieza a actuar o lo hago para que me defienda de alguna manera. Entonces surge la posibilidad de que podamos abrirnos cuando nos pasa esto. Porque la realidad es que el virus llegó y yo estoy en casa y perdí esto y perdí lo otro y no puedo ver a este. O sea, la realidad no cambia. Y cuando me pasa esto, cuando estoy por chocar el auto, es donde una parte nuestra empieza a rendirse, mientras que la otra parte se empieza a abrir. Fíjense, los dos movimientos. Como posibilidad, ¿no? Porque por ahí no se rinde nunca, pero como posibilidad, miren la oportunidad que nos trae este malestar que nos genera este miedo que se despertó. Nos genera la posibilidad de rendirnos a algo y abrirnos a otra cosa. ¿Y a qué nos rendimos? Nos rendimos a estar a la defensiva, a creer que lo sabemos todo. Sí, porque esto va a ser malo, porque si esto pasa va a ser así. Porque me voy a morir, o se va a morir, Entonces, vivimos la vida, los argentinos dicen que somos todos directores técnicos, ¿no? Pero además vivimos la vida creyendo que sabemos todo y que las cosas tienen que ser cuando yo quiero, donde yo quiero y como yo quiero. Entonces la impaciencia forma parte de nuestra... Esto ya lo debería haber logrado. Esto ya se debería haber hecho. Es imposible que vuelva a encontrar pareja. Y entonces, conectado con esto, le empiezo a exigir a la vida un montón de cosas. Pero a la vida no le pido saber, no le pido sabiduría, no le
pido disfrutar, no le pido, no, mira, me tenés que traer el auto rojo y que sea de 2 puertas y que tenga este kilometraje y que pase por acá y que pasa por allá, porque yo sé. Bueno, esa parte, cuando entramos en crisis, cuando estamos chocando el barco, es la parte que tiende a rendirse y que nos trae una oportunidad bárbara. Simplemente porque se da cuenta de que por más que insista, no puede resolverlo. Entonces hay otra parte que se empieza a abrir. Miren la foto esa. Hay otra parte que se empieza a abrir. Es esa dimensión de ese cuerpo espiritual, llámenlo como quieran, algunos lo llaman alma, otros energía, da lo mismo los nombres, pero se empieza a abrir una mirada trascendente de la vida. ¿Para qué estoy yo acá? ¿Qué significa todo esto que va pasando? Y cuando esa puerta comienza a abrirse, hay una energía, hay información, hay una sabiduría que empieza a fluir en mí. Si yo permito que se haga, ¿no es verdad? Si yo permito que se haga. Porque quizás paso toda mi vida resistiéndome y nunca, por más que estoy destruido por las enfermedades, por la mala suerte que digo que tengo, todo me pasa a mí, todo lo sufro, por más que estoy destruido en eso, nunca me rindo y al no rendirme, nunca puedo conectarme con esta energía. Y si vos estás hoy chocando el barco por alguna situación, pensá en esto. Porque la solución no es rendirse para no hacer nada. No, no es así, no es así. Es rendirse para conectarse con esta nueva energía, con esta nueva luz, con esta nueva posibilidad. Que no es que es un rito que se genera como la luz mala, qué sé yo, o el la telita roja que me tengo que poner en la muñeca, o la sal que tiro atrás del hombro. Es la posibilidad de conectarme con el diseñador de la vida. Lo llames como lo llames. Y cuando yo me doy esa posibilidad, es como, ¿viste cuando estás en la pileta y te estás ahogando? Y entonces vos levantás la mano para que alguien te saque. Bueno, es lo mismo. Abrir esa puerta, abrir esa posibilidad, es levantar esa mano para ser sustentado. Y esa parte se empieza a abrir solamente cuando me rindo. Mientras sigo luchando, mientras me sigo defendiendo, mientras me sigo reforzando la armadura, no tengo posibilidad de abrir esa puerta. Me tengo que rendir de una vez por todas. Por eso yo digo que muchas veces este descubrimiento lo hacemos en las camas de los hospitales. Cuando en el monitor ya está el ruidito y cada vez el latido se va haciendo más lento, pero ese es un momento de oportunidad. Porque esa persona que hasta ahora nunca se rindió sabe de que ya está. La forma en que él pensaba que eran las cosas no lo es. Entonces se entrega y dice, bueno, estoy dispuesto a escuchar cómo es la vida. Y en ese momento abrió la puerta. Y en ese momento se generó algo en su vida. Y no importa que su vida física o la vida del auto dure 10 minutos más. No importa, porque el tiempo es una limitación nuestra, no del universo. Lo que importa es que finalmente se rindió. Y finalmente algo se abrió. Y yo digo, ¿cuánto hay que esperar para que eso ocurra? Y entonces te pido que ahora completes en esas 2 columnas lo que escribiste. ¿A qué te tendrías que rendir? ¿Qué pensás de acuerdo a la situación que pusiste? De acuerdo a la creencia que identificaste. ¿A qué te tendrías que rendir?
¿Y a qué te tendrías que abrir? Te doy 30 segundos para que lo hagas. Lo primero que te salga, está muy bien, ponelo. Bien. Si pudiste completar esta planilla, entonces estás teniendo en claro algo de tu situación, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Y ahora me gustaría que entendamos, hasta ahora vimos cuando chocamos el barco y que chocar el barco nos da una oportunidad, ¿no? De soltar y de abrirnos. Y cuando no suelto, me gustaría que ahora hablemos, aunque sea un ratito, de quién se está defendiendo y por qué. ¿Qué es lo que se está defendiendo? Porque no es que vos no soltás la vida, no te rendís porque sos tonto. No te rendís porque hay algo dentro de vos que se está defendiendo y eso es lo que vamos a conectarnos. Fíjense este personaje, ¿no? Que tenemos acá, este escudero, que tiene su vestimenta, su armadura y sobre todo tiene ese escudo. Esta persona que vive dentro nuestro, por más que no la podamos ver en el espejo, siente la necesidad de tener ese escudo. Por eso hay que tomarlo muy en serio. No somos tontos porque nos defendemos. No somos tontos porque no nos podemos rendir. No somos tercos, como nos decimos muchas veces, sino que hay algo más. Hay alguien que vive, que habita en nosotros, ese niño que habita en nosotros, esa niña que habita en nosotros, que se está defendiendo. Y tiene necesidad de levantar ese escudo. No lo hace porque sí. Entonces, primero, tomar seriamente esto. Porque tomarlo seriamente de que eso forma parte de mi realidad, me invita a respetarlo. Porque a veces diciéndome terco, diciéndome tonto, diciéndome equivocado, diciendo la culpa es de él, o esto es lo que yo recibí en la vida, o así soy, le quito seriedad. Y si no lo tomo en serio, no puedo respetarlo. Y respetarlo me va a ayudar a entender cómo funciona. Y si yo entiendo cómo funciona, tengo muchas más posibilidades. ¿Qué parte es la que no me permite ver esa luz, abrir esa puerta? ¿Qué parte es como si viviera la vida como si fuera una amenaza? Bueno, esa información nos las va a dar este niño, que vive en nosotros. Por eso te voy a invitar ahora a que hagas una meditación conmigo, ¿sí? Que vos te puedas conectar con este niño que vive en vos. Tranquilito, que no es magia, es simplemente yo te voy a ir orientando para que vos reflexiones algunas cosas y te pido que lo aproveches. Y entonces, en esta realidad, me gustaría que te conectes con tu respiración. Lo primero que hagas es conectarte con tu respiración. Ir relajando el cuerpo, relajar las piernas, relajar el tronco, relajar los hombros, permitirte vivir este momento. Y vas haciendo un poco más lenta tu respiración. Y vas permitiendo que en bajar tu ritmo. Y cuando lo vamos logrando,
nos vamos imaginando que comenzamos un camino que nos lleva a un puente. Y en ese puente, imagínatelo como te guste, como sea, hay un niño, una niña, que me gustaría que la contemples, que veas lo hermoso que es, lo hermosa que es pequeña, por lo tanto es vulnerable, y la vulnerabilidad muchas veces me genera desconfianza, pero es profundamente bello o bella. Y considerando esa vulnerabilidad y esa desconfianza, vos te vas a ir acercando despacito, suavemente, y te vas a ir arrodillando delante de él o de ella, pero que en vos se genere mucho cariño, mucho amor por ese niño, por esa niña. Y que él no se sienta amenazado, o ella no se sienta amenazada, que no piense que vos vas a cambiar a algo o lo vas a obligar a algo. Entonces, imagínate vos sentado al lado de él o de ella, como te acercarías a un niño, muy tranquilo y en silencio. Y empezás a sentir, lo ves a ese niño con ese escudo, ¿no? Y empezás a sentir si vos podrías ocupar el lugar de ese escudo. No le digas nada aún, pero ese niño, esa niña se sintió protegido por esa barrera. Esa barrera entre vos y el mundo exterior sentían que lo protegía. Pero esa barrera también es una barrera entre vos y tus sentimientos más profundos. Por lo tanto, ese escudo sobra en mi vida, sobra en la vida de ese niño, que es tu vida. Entonces, con mucha dulzura, preguntale si podés ocupar el lugar de ese escudo. Simplemente como si lo harías con un niño. ¿Me dejás que cuide de vos? Porque ese escudo trata de cuidarlo. Por ahí vos podrías cuidarla a ese niño, a esa niña, en vez del escudo. ¿Te parece bien? Pedirle permiso. Que sienta tu honestidad y que te sienta abierto, sin exigencias. Y que puedas ocupar ese lugar. Y que le puedas preguntar, ¿te estoy protegiendo lo suficiente? Y deja que te conteste libremente. Quizás te dice, no, no me siento de todo a salvo. Por ahí tengo miedo. Deja que te hable, a ver qué te dice. Trata de escucharlo, de escucharla. Preguntale qué necesita o qué puedes hacer para que se sienta más seguro. Tómate el tiempo que sea necesario. Es un ser vivo. No está en tu imaginación, está en tu vida. Es una parte tuya que tiene mucho amor. Y que por lo tanto, si me conecto con esa parte, voy a tener mucho amor para dar. Pero que se tiene que sentir seguro para eso, se tiene que sentir a salvo. Y para eso necesita que lo defendamos. Necesita que nos conectemos con él. Deja que te hable. A veces lo va a hacer con una mirada, a veces con una palabra. No espere discursos. Conectate con él, conectate con ella.
Cuando dejamos que ese niño interior levante un escudo, lo perdemos. Nos desconectamos de él y queda oculto para nosotros. Por eso es que no entendemos por qué en algunas veces en la vida estamos a la defensiva, o nos cerramos a la vida, o nos cerramos a las oportunidades, o pensamos que todo es malo, que todo es negro, que todo es desconfianza, y que te sentís frecuentemente enojado, decepcionado, desanimado o viendo problemas, es porque estás desconectado de este niño. Estás desconectado de esta niña. Y esta es la oportunidad de reconectarnos. Y cuando renuevo esta conexión, esta criatura vulnerable que vive en vos, que sos vos, cuando yo puedo conectarme una y otra vez, de a poco este niño que vive en mí, esta niña que vive en vos, me va contando qué significa ese miedo, qué significa esa sensibilidad, qué significa esa necesidad de defenderse, qué significa esa creencia de que cualquier cosa me va a vulnerar, qué significa esa creencia de sentirme solo. Y en este juego de conectarme con mi niño interior, voy aprendiendo. Y me voy disponiendo de a poco a soltar. Y cuando puedo soltar, algo se va abriendo en mí. Y voy respirando profundamente. Y voy volviendo. Y cuando ya me siento que volví, voy abriendo los ojos. Es muy importante entender que esa parte profunda soy yo. Que esa parte profunda es la que genera esa necesidad de defenderse. Es la que me genera esa necesidad de vencer a los demás, de controlar, de manejar, de manipular. La intención es que nuestro crecimiento se haga a través de este niño que vive en nosotros. Se haga porque está cargado de amor, está cargado de posibilidades. Y cuando yo me conecto, puedo empezar a entender. Y cuando puedo empezar a entender, empiezo a abrir la puerta. Y cuando abro la puerta, empiezo a conocer, a llenarme de sabiduría. Y cuando el adulto empieza a abandonar las certezas, se empieza a dejar sorprender por la inocencia y la sabiduría de ese niño que vive en nosotros. ¿Quién se está defendiendo y por qué? Es lo que acabamos de ver, ese niño que vive en nosotros. ¿Y por qué? Porque se siente atacado. ¿Y por qué? Porque no lo hemos atendido. ¿Y por qué no lo hemos atendido? Porque esos dolores que hemos experimentado, esas experiencias que hemos tenido, nuestra forma de adulto de superarlas ha sido ponerlas en un cajón, no atenderlas. Esas heridas, decíamos, las va a curar el tiempo y el tiempo no las cura. Y ese niño que está con las heridas, la única forma que tiene es de protegerse del exterior. Y lo único que necesita es que lo atendamos. Entonces ese niño me va a decir, estoy muy asustado por esto que me pasó y que no entiendo por qué me pasó. Me va a decir que
aquello que me enseñaron me hace asustar y que hoy esa creencia ya no sirve en la vida. Y vos, como el adulto que está con ese niño, va a tener que encargarse, va a tener que abrazarlo, va a tener que empezar a prender la luz. Y cuando lo hacen y empiezan a trabajar juntos, empiezan a generarse posibilidades en tu vida. Pero la vida es un diseño, como hablábamos, ¿no es verdad? Hay un significado espiritual para estar tan agarrados del miedo. Y porque el miedo, obviamente, está asociado al crecimiento, a lo nuevo. Porque siempre marca un límite, porque si algo yo lo conozco, no me da miedo. Pero si es la primera vez que me voy a enfrentar, seguramente me va a dar miedo. ¿Quién sabía de un virus? Lo habíamos leído en los libros, lo habíamos visto en alguna película, pero ¿quién sabía de esto del virus y lo que iba a generar y del miedo que iba a causar y que está causando en la gente y lo que despierta ese miedo en nosotros? Pero conectarnos con ese miedo, que es ese niño interior nuestro que está asustado, nos permite descubrir una nueva tierra, una nueva capacidad, una nueva forma de mirar la vida. Si me da tanto miedo morir, ¿no será tiempo que empiece a buscar información, que me empiece a conectar con lo que significa la vida y por supuesto lo que significa la muerte? Tantas puertas se pueden abrir cuando hablo con ese niño interior, pero cuando sabe lo que tiene que hacer y lo hace, lo que hace es hacer que ese niño se proteja más, porque no se siente escuchado. En esta búsqueda del miedo, pensamos que algo está funcionando mal, pero funciona como tiene que funcionar. Estamos viviendo la experiencia para la cual fuimos diseñados. Pero Ernesto, yo tengo que vivir, hacerme tanta mala sangre por tantas cosas, generar tanta mala onda a mi alrededor, sufrir tantas enfermedades. No, no lo tenés que hacer. No, no lo tenés que hacer. Pero en la medida en que te aferrás a las creencias, en la medida en que te aferrás a esa forma de ver la vida, bueno, el diseño de la vida es, necesitas chocar, choca. Porque no se acaba el mundo cuando chocas. Es la oportunidad de que te rindas. Y a veces lo que necesitamos es chocar. Y a partir de ese choque nos rendimos y a partir de rendir generamos una experiencia y a partir de generar esa experiencia, una nueva luz viene a nuestra vida. Si convertimos al miedo en enemigo, le damos mucho poder. Es simplemente una respuesta emocional. Una respuesta emocional de heridas que yo tengo, que tengo desatendidas, que no las tengo sanadas y que por lo tanto siguen influenciando mi vida. Y nuevas cosas que ocurren en la vida se van a conectar con esa herida interior que necesito ser sanada. Pero yo, como no quiero sanarla, me defiendo y me voy generando armadura. Por eso, desde este lugar, todo es bienvenido, porque forma parte de la experiencia. La oscuridad, la tristeza, los problemas, las cosas que nos ocurren y nos asustan, si en vez de asustarnos tanto las pudiéramos mirar, si en vez de tratar de defendernos automáticamente, podríamos pensar, ¿qué nos pasa con esto? ¿Qué se despierta en nosotros? Y esta alegoría, esta imaginación del niño interior nos permite entender que hay una parte de nosotros que está lastimada, por eso reaccionamos como reaccionamos. Y esta es la tarea que estamos llamados, para eso vinimos acá, para eso encarnamos, para experimentar la oscuridad. Y en esa oscuridad
y empezar a iluminarla. ¿Y cómo la ilumino? Soltando los miedos, conectándome con el amor que soy. Soltando los miedos, conectándome con el amor que soy. Así, cada vez con mayor intensidad, cada vez aprendiendo más. Pero para salir de esa ilusión de que estamos solos, necesitamos construir una personalidad fuerte. Entonces, para eso, no tengo que escaparme de los miedos y las dudas. Y reconozcan que muchas veces nos escapamos. Porque me juzgo, porque digo que soy una tonta, que soy un tonto, que no debería pasar esto, que tengo que hacer otro, que tengo que ser fuerte. ¿Mm? Ser consciente que esos miedos están siendo invocados por ese niño interior que tiene una herida. Esa herida está asociada a una creencia. Esa herida está asociada a una vivencia. Esa herida está asociada a algo que le hizo daño y que siente que se tiene que proteger. Y que la única forma que tengo es conectarme con eso, sanar eso. Y entonces eso me lleva a ir para adentro y dejar que la afuera resuelva las cosas. Más trabajo, más cosas, más relaciones, más lo que sea, más consumo, es lo que va a tapar, son mis armaduras, pero no resuelven los temas. Se resuelven siendo para nosotros. Y esa es la situación, por eso está en nuestro camino este miedo, en nuestro camino de aprendizaje. ¿Se acuerdan? Los que han sido educados en la religión cristiana recordarán estas palabras que nos hablan de estar en el mundo, pero no ser, no ser parte del mundo. Bueno, y entonces, yo qué sé, vos podés en la catequesis, podés hacer una liturgia y toda una explicación de esto, pero es parte del universo que está experimentando esta realidad. Por lo tanto, si vos podés conectarte con eso, decime, ¿cuándo te vas a sentir solo? Imposible. Cuando te sentís solo es porque estás desconectado. ¿Cuándo te vas a sentir escaso? Si todo lo que necesitas está en el universo. Si te sentís escaso es porque estás desconectado. Y entonces, despacito, empezás a conectarte, empezás a tomar conciencia de quién sos, empezás a respetarte, ¿m? Y empezás a traspasar esa luz a la sociedad. Y esa luz rompe moldes, rompe estructuras, rompe formas de hacer, rompe formas de ver la vida. Fíjense lo poderoso que serías si vos realmente sintieras y pudieras vivir como que la muerte no existe. Sí, el auto lo vas a dejar, pero bajo ningún punto de vista termina tu existencia, porque vos sos eterno. Mira si vos vivieras desde ahí. ¿Qué te puede asustar? Que te suba la presión, que te digan que tenés el colesterol alto, que te digan que tenés alguna enfermedad que llaman incurable. ¿Qué te puede asustar? Si vos pudieras vivir realmente en esa conexión. ¿Se dan cuenta la potencia que tiene esto? La potencia que tiene el descubrir quién soy yo, de qué formo parte, la potencia que tiene en poder conectarme con el universo. Y como paso de la ignorancia a la sabiduría, me encarné en la ignorancia, o sea, olvidándome de lo quién soy, y la idea es que en la vida vaya recordando quién soy. Entonces voy experimentando miedo, voy experimentando lo que llamo problemas, para encontrar fuerza, para encontrar amor en mí, para encontrar respeto en mí. Y lo voy logrando.
Bueno, y el auto, cuando llegue a la última parada que tiene que llegar, lo dejaré. Pero mi vida continúa porque yo soy parte de lo eterno. Y esto no estamos, o sea, no estamos inventando nada con Inés. Esto lo dicen los sabios y sabias del mundo de todos los tiempos. Escuchen al quien quiera, de la religión quien quiera. Cada uno después lo siembra con miedo. Algunos te dicen que hay un Dios que te va a juzgar y que si no te va a hacer el infierno y que, bueno, ahí tenemos diferencias, ¿no? Porque el universo es amor. Y todo lo que es amor es entender que siempre va a haber fiesta cuando vos regreses. Siempre va a haber fiesta cuando vos regreses. Y no importa lo que hiciste, no importa lo que te equivocaste, no importa lo que te hicieron sufrir, no importa lo que hiciste sufrir. Va a haber fiesta porque estás volviendo. Y entonces, en ese camino, la idea es poder ir haciéndonos conscientes de los miedos y dudas que aún están en nuestra vida y que son esos que escribiste en esa planilla. Y por favor, no esperes que se resuelvan solos, tenés que ir a resolverlos. A conectarte con ese niño. Tenés que ir a respaldarlo. Tenés que ir a decirle, sí, yo sé que está eso ahí, y lo que te prometo es que no lo voy a tapar. No sé cómo lo voy a resolver, pero no lo tapo más. Con eso solo avanzan un montón. Y ese es el trabajo que venimos a hacer. Y si de alguna forma vos estás en estos talleres, seguís aguantando estos talleres, es porque estás comprometido con ese trabajo. Por ahí no lo sabés expresar, por ahí lo expresás desde otro lugar, pero estás comprometido con ese crecimiento. Y desde ese crecimiento es el que te va a permitir abrir esas puertas que te van a llenar de sabiduría. La luz que hay en la Tierra nace gracias a las personas. No hay una lluvia de luz que viene desde lo alto. Se produce esa luz a través de las personas. Y esa luz empieza a brillar en el mundo con la transformación de cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo que yo me ilumine, importantísimo que vos te ilumines. Lo que puedas, un velón grande, una cerilla chiquita, un fósforo, lo que puedas, porque el mundo no va a ser igual cuando eso ocurra. Y por eso es tan importante que lo hagamos. Ahora, hacerlo requiere mucha fuerza interior, mucho valor, mucha dedicación. No se hace de la noche a la mañana, no se hace entendiendo el problema, se hace resolviéndolo. Sí, para resolverlo lo tenés que entender, sí, pero no estés 10 años entendiendo el problema. Lo sabés explicar de adelante para atrás, pero algún momento tenés que dar el paso, tenés que soltar. En algún momento te tenés que conectar con esa herida y decir, la empezamos a sanar. En algún momento tenés que abrir esa puerta y decir, formo parte de este universo y desde ahí no estoy solo y desde esa no soledad tengo un montón de ayuda. Por eso cuando ustedes vienen a este taller, lo que queremos son honrarlos, porque si ustedes prendan una luz más, este mundo no. Para nosotros, hacerlo más luminoso a través de estos talleres. Pero cada uno de nosotros tiene una forma que no tiene que quedar solamente en un entendimiento conceptual. Tiene que empezar a transformarse en nuestra vida. Y esta es la importancia de las armaduras, porque nos van a dar la pista, nos van a dar la indicación de cuál es el camino que tenemos que recorrer. Mi niño interior me está esperando.
para darme un montón de posibilidades, un montón de información y sobre todo la posibilidad que yo me conecte con quien soy.